Así arrancamos entonces. Buenas noches, bienvenidos Agustín, Tomás, Sergio. Buenas noches. Dijimos que en este programa, que yo recién comenté, le contaba a la gente, vamos a hablar de soberanía económica. Estamos quizás familiarizados con el término de soberanía cuando lo vinculamos al territorio. Pero cuando hablamos de soberanía económica, ¿de qué estamos hablando exactamente? Mira, básicamente de la posibilidad de tomar las decisiones en materia de política económica puertas adentro. Y para que eso ocurra se tienen que dar una serie de condiciones, entre ellas fundamentalmente algo que ocurrió en los últimos años, que es la política de desendeudamiento. Digamos, el hecho de que Argentina haya avanzado en términos de desendeudamiento, es decir, que la carga de la deuda hoy en relación al Producto Bruto sea mucho menor y sobre todo en moneda extranjera, en manos de acreedores internacionales privados, sea mucho menor a lo que fue siempre históricamente, te quita de encima las condicionalidades que los acreedores te exigen y te permiten que la política monetaria sea una herramienta de decisión propia, tuya. Podemos discutir matices, cuestiones entre nosotros, pero la decisión se toma hacia adentro. Fíjate lo que está pasando hoy, por ejemplo, con el caso de Grecia. Digo, no solo hace falta tener memoria de lo que ocurría en Argentina en otras etapas, sino lo que pasa hoy en Grecia. La economía de Grecia hoy tiene una deuda en relación al producto de casi 180%. Eso implica que tenga que estar negociando condiciones que le exigen los acreedores externos, principalmente el Fondo Monetario Internacional, el cual Argentina también se sacó de encima con un pago en efectivo hace unos cuantos años atrás, y tenga que estar negociando eso a costa de tener que llevar adelante e implementar paquetes de ajuste. Que incluso está más grave lo que pasa en Grecia. Grecia está siendo humillada y sometida a aplicar un ajuste abismal después de haber rechazado desde el referéndum que se hizo hace 2 domingos la posibilidad de encarar ese tamaño ajuste. Entonces, no solamente es el FMI, sino también es Alemania como potencia de la Unión Europea y también el Banco Central Europeo, que están imponiéndole un nuevo ajuste que, mientras no haya una reestructuración de la deuda, no va a llevar a ningún tipo de vuelta al crecimiento, recuperación del empleo en Grecia, y eso tiene que ver mucho con la soberanía, o precisamente con la pérdida de soberanía, con la renuncia de la soberanía a la que está siendo sometida Grecia, que incluso se llegó a plantear en algún momento la idea de que sean los tecnócratas de la Unión Europea, los especialistas, los llamados especialistas, los encargados en conducir de aquí en adelante la política económica de Grecia para hallar una solución que el pueblo griego pareciera no saber encontrar. Bueno, no es que no parece saberlo encontrar, sino que para imponerle esas condiciones y para seguir transfiriéndole recursos al sector financiero del norte europeo, es necesario aplicar estos ajustes e imponerle terribles condiciones como las que se van a aplicar esta semana seguramente. Bien, entonces nos vamos a meter en este programa en esto, que es soberanía económica. Y ustedes saben, hemos implementado desde el primer programa aquí en Economía sin Corbata, entrevistas de fondo al ministro de Economía, Axel Kicillof, que estén a cargo de alguien que no sea parte del staff. Y en este caso convocamos a un periodista muy prestigioso, uno de los periodistas más importantes de la Argentina, que es Horacio Berbisky. Con él tenemos una entrevista a fondo con el ministro de Economía, Axel Kicillof. Van a hablar de esto y de muchas cosas más. Te digo, acomodate, sentate y mira esta entrevista del perro Berbisky al ministro de Economía, Axel Kicillof, porque es realmente imperdible. Buenas noches, estamos aquí con el ministro Axel Kicillof. Gracias por recibirnos para este nuevo programa de Economía sin Corbata. Hoy, la semana del aniversario de la independencia, vamos a referirnos al tema de la soberanía en la economía. Y vamos a comenzar hablando de la situación con los fondos buitre, que ha sido una de las decisiones más audaces, más firmes y más exitosas del gobierno argentino, que ha conseguido revertir una situación que se planteaba como catastrófica y que, lejos de serlo, ha permitido, en medio de la más grave crisis internacional, recuperar índices de participación de asalariados en el ingreso, sin descargar la crisis como habitualmente sobre los mismos hombros, e incluso el lanzamiento de emisión de deuda en dólares, pero con legislación argentina, que era lo que se decía que nunca iba a ocurrir. Y en mi opinión, además, es la clave del repunte político del gobierno argentino, porque ha puesto absolutamente a la defensiva a toda la oposición, que no tiene ningún discurso al respecto, que no puede apoyar la posición de los buitres, pero que no sabe cómo pararse frente al tema. Entonces, me gustaría que el ministro nos explique
¿Cómo se llegó a esa decisión? ¿Qué riesgos se sortearon para llegar a esa decisión? ¿Y cómo ve él lo que viene al respecto? Sí, la cuestión de los fondos buitres me parece que tiene una virtud y un defecto. La virtud es que condensa muchísimas cuestiones que hacen a la historia argentina, a la situación económica y financiera internacional, a la relación del país con el mundo, a temas tan caros a este tipo de discusiones y a la política argentina como el de la soberanía o la dependencia. Y tiene un defecto que es que al mismo tiempo se trata de una cuestión de plata, de una cuestión financiera, donde hay un grupo económico muy poderoso que yo creo que el mejor argumento que tienen, fuera de todos los análisis que uno puede hacer, es la cuestión económica, porque aparentemente está presentado como un grupo de acreedores, incluso de jubilados, pobre gente, que le prestó plata a la Argentina. Como los hermanos Koch. Claro, que le presta plata a la Argentina y Argentina la defrauda, la estafa, le deja de pagar por obstinación y por hasta pareciera por amarretes. Pero ellos no le prestaron a la Argentina, ellos compraron títulos. Bueno, por eso digo, hubo mucha confusión discursiva inicialmente. Me parece que una de las principales cuestiones, más allá de las decisiones, yo también digo, de las decisiones realmente más valientes que se pueda tomar, porque es en un escenario directamente internacional y no ya contra los grupos poderosos del país y sus vinculaciones externas, sino directamente contra el huevo de la serpiente, digamos, lo más concentrado, lo más retrógrado, lo más conservador y al mismo tiempo lo más especulativo del sistema financiero internacional. La verdad que puesto así es una lucha de David contra Goliat, porque es Argentina contra el sistema financiero internacional en su versión más deleznable. Lo que yo creo que permite ver y un poco la historia de lo que ha ocurrido es que el default 2001 fue la máxima expresión y el resultado de unas políticas de endeudamiento que se llevaron a cabo en el país, diría en el mundo, que hoy tienen versiones de déjà vu con lo que está pasando en Grecia, que nos muestra cómo llevan a los países por la vía de endeudarse cada vez más, pero el objetivo ni siquiera es cobrar. El objetivo es condicionar la política interna. Es un instrumento de influencia y de dominio sobre las políticas de los países periféricos. Y eso se aplicó en la Argentina durante mucho tiempo, digamos desde el golpe de Estado del 76, pero quiero decir también que incluso cuando lo derrocan a Perón bombardeando la Plaza de Mayo, de las primeras cosas que hace la dictadura es el empréstito. Es el empréstito y entrar al Fondo Monetario Internacional, cosa a la que se había resistido el general Perón y era muy criticado por eso, porque en aquel momento el Fondo Monetario Internacional aparecía como las instituciones de Bretton Woods de posguerra. Pero para que entienda todo el mundo cómo se domina un país que aparentemente es democrático, como Argentina desde el 83, cómo se la lleva a tomar determinadas medidas de política económica que le insertan de determinada manera en el concierto económico internacional. Bueno, a través de la deuda externa, y en Argentina lo vivimos ya directamente de una forma transparente, este modo de dominación, porque venía el emisario del Fondo Monetario Internacional, Anup Singh, recuerdo ahora. Peter Sellers. Sí, pero venía, bajaba del avión, exigía que se lo trajera en helicóptero a la Casa Rosada y venía con una lista de medidas económicas que tenía que tomar el gobierno. Hacía absolutamente abstracta y un poco trágica la cuestión de la democracia, porque los argentinos votábamos. Un antecesor tuyo en el cargo me contó en este mismo edificio una reunión con un emisario del fondo donde el funcionario argumentaba la imposibilidad de aplicar las medidas que le planteaba, y entonces el enviado del fondo se acercó a la ventana, abrió la ventana y le dijo: mire, circula el transporte, pruebe su teléfono, anda. Hay países donde eso no ocurre. Acá hay mucho margen todavía. Sí, no. Que es de un cinismo. No, pero es que es muy dramático el tema y yo creo que en Argentina llegó a naturalizarse, y una de las virtudes de la cuestión de los fondos buitres
es que puso negro sobre blanco cómo son esas relaciones financieras y qué es lo que le exigen a los pueblos. Hoy se está viendo en Grecia, pero Argentina lo vivió no solo en 2001, lo vivió muchas veces ese episodio, que se acerca un vencimiento de la deuda y como el país no tiene los recursos o no tiene los dólares, entonces está obligado a ir a pedir no que le presten más, sino que le presten a los acreedores para no ir al default. Entonces, en esa situación estaba la Argentina y cada vez que venía ese nuevo empréstito, llegaban las condiciones. Y las condiciones eran todas, realidades que vivimos los argentinos. Hoy recuperamos YPF y aerolíneas que se privatizaron por mandato del Fondo Monetario Internacional. Para darnos un nuevo crédito nos daban una lista de todo lo que había que privatizar. Después había políticos, economistas y ministros de Economía que casi lo hacían de manera vocacional. Bueno, además el Fondo Monetario llegó a tener una actitud de cinismo muy impresionante porque uno de sus directores en esa época, el francés Camdessus, frente a las críticas que se hacía al fondo, él decía, pero eso son decisiones soberanas de los países. Los gobiernos deberían cuidar a su población, deberían proteger a su población. Y no emitir nuestros planes. Eso no es culpa del fondo. Y digo, llegaba el vencimiento. Si uno no paga, como el caso de Grecia ahora, default y una serie de problemas que son problemas, efectivamente, porque una vez que el sistema bancario quiebra, que el crédito se cierra, que al país le dan la espalda y que lo empiezan a castigar, hay problemas económicos. Entonces se presentaba el dilema, o se privatiza, se bajan los gastos, ¿en qué? En salud, en hospital, en infraestructura, en puerto, en ferrocarril. Todas las desgracias que hemos vivido venían de este mecanismo de imposición de políticas económicas. ¿Se acuerdan? La educación pública, bajar los salarios docentes, bajar el presupuesto, bajar las jubilaciones, privatizar las jubilaciones. Todo esto fueron imposiciones del Fondo Monetario con políticos argentinos y economistas y ministros de Economía que se convirtieron en los hacedores de esa política ante estos dilemas. Pero entonces lo que se volvía absolutamente vacío era la democracia, porque uno votaba un gobierno, pero después las decisiones de política y política económica se tomaban afuera y se aplicaban acá. La cuestión de los fondos buitres es el extremo de esta situación, porque nosotros vivimos esto hasta 2001. En 2001 pasó lo contrario, ya no había medida de política económica que los dejara satisfechos, de forma tal que dejaron caer al país, no le prestaron más. Sí, porque además querían hacer con la Argentina un escarmiento contra otros países que pudieran tentarse conseguir un camino distinto. O sea que usaron al país y al pueblo de Argentina, primero como el mejor alumno. Se hizo todo a rajatabla lo que pidió el Fondo Monetario. Después de hacer todo, era tan grande la deuda que ya era absolutamente impagable y entonces el megacanje, el blindaje, los últimos manotazos de ahogado y un gobierno que fue elegido para cambiar la política económica con De la Rúa y terminó con el mismo ministro aplicando la misma política y el mismo ajuste. Cuando esto se volvió absolutamente insostenible hasta para ellos, le soltaron la mano al gobierno y se cayó en el default de 2001. Y los buitres son un resultado, después de mucho tiempo, de esto mismo por otros medios. ¿Cómo es? Cuando recibe el gobierno Néstor Kirchner, se propone ordenar todo ese desastre, ese desparramo que había dejado el default de 2001. Eso era que en 2001 se le deja de pagar al Club de París de nuevo, se le deja de pagar a todos los acreedores privados, se le deja de pagar, nos quedamos con todos los problemas en el CIADI, los miles de juicios que había contra el país por los contratos de privatización que quedaron incumplidos con el default. Entonces todo ese desastre se empieza a arreglar paso a paso. Eran todos los platos rotos que habían dejado. Pero mientras se trabajaba con las relaciones financieras internacionales, se estableció una prioridad, que era la gente. Entonces lo que dijo Néstor Kirchner, que me parece que es lo central de la política de desendeudamiento, es miren, en primer lugar, a los muertos no se le puede cobrar las deudas, de forma tal que primero tenemos que crecer para después pagar. Y nos dedicamos a hacer la política económica interna, digamos, de espaldas a ese problema y mientras se iba solucionando. Y ahí Kirchner, digamos, Kirchner y después Cristina, ¿no? Con distintos ministros de Economía
reivindicaron la primacía de la política y eso que vos decís del respeto por las necesidades de la gente. Entonces se produce una serie de episodios, las renegociaciones del CIADI, la renegociación de la deuda del 2005, el pago al contado al Fondo Monetario, la renegociación de 2010 y ahora, digamos, el Club de París, Repsol y la actitud de inflexibilidad frente al reclamo de los buitres. Ahora, la pregunta es cómo sigue. Claro, esto. Es que mira, Horacio, se había arreglado... Todo esto nos liberó de condicionalidades. Pero claro. Y permitió hacer una política a contramano de las recomendaciones del fondo, y hoy hasta el propio fondo está cuestionando teóricamente alguna de sus recetas clásicas. Y está haciendo agua, aparecieron grietas de las de verdad. Pero ¿cómo sigue para adelante? Digamos, cuando vos ya no seas ministro, o tal vez sigas siendo ministro. Eso no lo vamos a dilucidar hoy. No, pero este es un proyecto que planteó determinadas premisas, objetivos y principios. Mientras esas premisas, objetivos y principios continúen, no importa quién ocupe el ministerio. Me parece que lo central acá es primero que la receta que planteó Néstor, que es primero crecer para poder pagar, es lo que nos llevó al éxito y que es lo contrario de lo que se había planteado y lo que se había hecho durante mucho tiempo. Y cuando estábamos muy cerquita, porque ese es el punto que quiero que recuperen todos, fue el default más grande de la historia de la humanidad, el de 2001, y se arregló todo. 93%. Menos 7%, porque está todo arreglado menos 7%. Y yo creo que ahí, ese 7%, los buitres, muestra también la desesperación de que si Argentina termina de triunfar en este camino que hizo, la verdad es que es la reducción al absurdo, en la práctica, de toda realmente la basura que trataron de vender durante tanto tiempo, todas las recetas. Y creo que es un ejemplo demasiado complicado para dejar en pie. Entonces ahí aparece la ofensiva de los fondos buitres. La ofensiva de los fondos buitres fue inmediatamente después del acuerdo con el Club de París. Claro, cuando ya estaba todo listo, quedaba 7%, un juez en Nueva York y, por supuesto, la responsabilidad que le cabe a Estados Unidos por haberse corrido y haber dejado actuar a ese juez prácticamente sin control. Es que ahí no hay la actitud de independencia que hay aquí respecto del poder financiero. Ahí los gobiernos son, de alguna manera... Hubo dos momentos, son rehenes, sí, yo también pienso. Bueno, porque inicialmente Obama intentó, digamos, una posición... Tomó una posición. El primer amicus curia del Tesoro, pero después, cuando llega el momento de la definición, ellos ceden. Dejan hacer. Obama está en una situación de debilidad. Yo creo que hay mucho porque la política exterior norteamericana excede lo que podríamos charlar ahora, pero me da la impresión, sobre todo vos que sos un experto en esto y que lo venís viendo hace tiempo, que con el caso buitres me parece que es un instrumento privatizado de presión sobre los países. Lo que no nos puede hacer el Fondo Monetario, lo que la Embajada de Estados Unidos no puede, no quiere, no se atreve a hacer, ahora queda en manos de los fondos buitres. Porque los fondos buitres salieron... Pero no perdamos de vista la interna política de Estados Unidos, porque los fondos buitres, y específicamente aquel con el cual la Argentina tiene la confrontación, que es Paul Singer, es, junto con los hermanos Koch, uno de los principales sostenes y financiadores de la extrema derecha republicana que está cuestionando duramente al gobierno de Obama, que no tiene mayoría legislativa y que en consecuencia es muy, muy vulnerable. Ahí es donde volvemos a la primera pregunta. Esto tiene muchas aristas, muchos ribetes. ¿Qué ribetes tiene? Tiene un claro elemento político. ¿Cómo puede ser que un juez del Estado de Nueva York se meta sobre las operaciones de endeudamiento de un país soberano, sobre todas, sobre las que son en legislación local? Es como si un día viniera Griese y dijera no le puedes pagar a los jubilados. Esto es para Paul Singer. Estamos cerquita de que diga ese disparate. Entonces yo creo que también por reducción al absurdo hemos logrado, y yo creo que el gran triunfo de la presidenta, el gran éxito que ha tenido esta política, es que logramos denunciar este escándalo a escala internacional y atraer la atención de todos los países como diciéndoles, miren, acá está el espejo de su porvenir. Me parece que la política de estos 12 años, que muestra que ha sido exitosa también en levantar viejas banderas históricas y que lo ha hecho en un marco moderno, en un marco nuevo. No es solo cuestión de decir tercera posición,
es ir y ejercer, como lo ha hecho Cristina en todos los foros internacionales, la posición de defensa de la soberanía argentina. Cuando volvamos, después de una breve pausa, vamos a seguir hablando con el ministro Kicillof sobre otros temas que tienen que ver con la soberanía, la economía de los argentinos y el bienestar de la población. Bien, excelente, por supuesto, Berbisky, no hace falta que lo aclare yo, un lujo tenerlo entrevistando al ministro. Muchísimas gracias, Horacio, por acompañarnos. Queda una segunda parte, pero Sergio, te pregunto, el ministro casi que te está sacando el lugar acá, hizo una historia muy clara de la deuda, ¿no? Sí, lo que me parece que queda bien claro es que es un ministro de Economía hablando de política. Y si hablas de política tenés que hablar de historia, porque ahí hay todo un desarrollo que en cierto momento parecía que la negociación con el Fondo Monetario Internacional era una cuestión técnica, de números, de matemática pura, y queda claro que es política, es pura política, que ahí entre ellos dos intercambiaron anécdotas para hablar de justamente lo que tiene que ver con que hay decisiones, hay opciones. Había un contrincante duro, pero había opciones. Soberanía económica también es eso, darse cuenta de que hay opciones entre un apoyo popular o gobernar no solamente los de afuera, los de adentro, en contra de los intereses populares, ¿no? Clarísimo. Nos vamos a ir al corte. Cuando volvemos tenemos la segunda parte de la entrevista que le hizo Horacio Berbisky a Axel Kicillof. Como él mismo lo anticipaba, no van a seguir hablando solamente de los fondos buitres, porque ahora se van a meter en otros temas que son muy importantes para la soberanía económica, como por ejemplo reindustrialización. Eso y otras cosas que Horacio Berbisky le preguntó a Axel Kicillof después del corte acá en Economía sin Corbata.